Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una sesión del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Hoy le doy la más cordial bienvenida al doctor René Centeno. Bienvenido. René es profesor en demografía del Colegio de Políticas Públicas de la Universidad de Texas en San Antonio, pero es alguien que ha sido muy cercano al colegio por muchos años ya, después de ser egresado de la maestría en demografía y una larga trayectoria que tuvo después en varias instituciones. Bienvenido, René. Muchas gracias. El día de hoy nos reunimos para hablar sobre el segundo número de notas sobre migración y desigualdades. El primer número trataba de responder el otro lado de la pregunta, si acaso la migración causa desigualdad en el ingreso, y ahora nos reunimos justo para discutir el otro lado, si la desigualdad es un determinante de la migración. Bueno, antes que nada, un placer estar aquí en el Colegio de México. La verdad, bueno, el trabajo que me fue asignado para discutir o para elaborar tiene que ver precisamente con esta conexión muy directa entre la desigualdad como un determinante, como un motor de la migración. Y la verdad es que no fue una tarea nada, sencilla de resolver por dos razones. La primera es que cuando uno, aquellos que conocemos la literatura sobre el tema de la migración mexicana a Estados Unidos, hay una complejidad de factores que explican por qué históricamente esta migración evolucionó a ser de tal tamaño, como lo hemos visto en los últimos 50 años, y también el declive más reciente de la migración. Y cuando tú ves bien las explicaciones que existen sobre esta discusión o sobre qué motivaron esta gran migración masiva de mexicanos a Estados Unidos, pues la desigualdad no aparece como una explicación importante. La desigualdad especialmente desde México como una motivación importante para la emigración a Estados Unidos, vis a vis otros factores como la gran demanda de trabajo inmigrante en los Estados Unidos, que ha sido histórica, como la consolidación de tantas redes migratorias que existen o sociales entre comunidades binacionales entre México y Estados Unidos, como el descenso de la fecundidad de México, que ha puesto menos presión desde el lado de la oferta de mano de obra en México para emigrar a los Estados Unidos, o la política inmigratoria en Estados Unidos como otro factor. O sea, la desigualdad como tal no aparece en el centro de la discusión. Y bueno, si no aparece en el centro de la discusión, entonces, ¿cómo vamos a poder entender este problema? Y había dos alternativas. Una alternativa es, bueno, vamos a hacer un trabajo empírico muy directo, descriptivo, de manera exploratoria para ver esta relación. O vayamos, que fue el caso finalmente de la decisión, vayamos a entender cómo conceptualmente se ha entendido desde la perspectiva teórica la relación entre desigualdad y migración. Entonces, el trabajo realmente tomó esa dirección de decir, bueno, revisemos qué se entiende entre migración, entre desigualdad y migración, y qué algunos datos de manera general nos pueden decir de esta relación. Y eso fue lo que se hizo en este trabajo. En el discurso político, ¿no?, mucha gente podría decir, hay que reducir la desigualdad, y se dice, no hay que reducir la pobreza, hay que reducir la desigualdad para que disminuya la migración, ¿no? Y lo que tú estás encontrando es que en realidad el descenso en la migración México-Estados Unidos ocurre por otras cuestiones, sobre todo por la crisis y la recesión del 2008-2009. Ya venía ocurriendo desde antes este descenso en la emigración, pero que en realidad hay un estancamiento en la desigualdad, tanto en México como en Estados Unidos, y muchas veces, digamos, nos olvidamos que Estados Unidos es además un país muy desigual, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo le responderías a un político que dice vamos a bajar la desigualdad para reducir la migración? Sí. Yo creo que una parte importante de la discusión del trabajo es de qué desigualdad estamos hablando. O sea, el trabajo tiene una primera parte donde discute la desigualdad que existe entre países expulsores de migrantes y los receptores de migrantes. Esa parte de desigualdad es tremenda entre los niveles de ingreso salariales que hay en Estados Unidos y los niveles que hay en México. No quiere decir que esta diferencia explica toda la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, pero es obvio que parte de la motivación importante de muchos migrantes es esta racionalidad económica, que con el mismo tipo de habilidad que tengo aquí puedo ganar 3 o 4 veces más en los Estados Unidos. Desde la perspectiva de la política, entender esto es muy importante, porque evidentemente México tiene un reto para cerrar esta brecha salarial que existe entre la remuneración a la misma habilidad aquí y la misma habilidad o calificación en los Estados Unidos. La parte que es más complicada es, si reducimos la desigualdad que existe dentro de México
va a disminuir la migración, y ahí ni los economistas ni los sociólogos están de acuerdo en saber cómo se va a dar esa relación. Sí sabemos, y el documento lo menciona, de que la conexión entre la desigualdad, por ejemplo, de México con Estados Unidos, tiene que ver con quién se va y quién se queda en México. Es decir, el argumento de académicos como George Borjas, basados en un modelo de Roy, es que en un país donde la desigualdad es muy alta, van a migrar hacia un país con desigualdad más baja aquellos que más puedan ganar de la maximización de los ingresos, que son los que tienen menos calificación y menos habilidades. Los que tienen más educación en México o en un país de mucha desigualdad van a preferir quedarse en México porque es el que más les remunera esa capacidad o ese nivel educativo. No van a emigrar a Estados Unidos, lo cual ha sido la realidad. Mientras tanto, si México fuera menos desigual, es probable que sean los que tienen más educación los que emigren. Que no es el caso, y eso parte de la discusión del trabajo, es que no hay un acuerdo muy claro, bueno, no hay evidencias muy consistentes sobre quién se queda y quién se va de México a los Estados Unidos. La selección parece ser a veces positiva y a veces parece ser negativa, dependiendo qué tipo de datos se usan y qué tipo de discusión estás realmente abordando. Y la discusión hoy fue muy interesante justo en cuanto a los temas de selectividad. Y ahí sí te pediría quizás que nos expliques un poco, digamos, al público no especializado, qué nos referimos los demógrafos o los economistas cuando muchas veces hablamos de selectividad positiva, selectividad negativa, porque gran parte de la discusión del documento es, bueno, ¿quién migra? Esta población que migra no es aleatoria, pero ¿hasta qué punto esta discusión sobre los efectos positivos o negativos de la migración que se da justo porque se supone cierto tipo de selectividad o cierto tipo del perfil del migrante, ¿no? Así es. La discusión desde la perspectiva económica es que si la migración es una decisión que implica riesgos, costos y maximizar ingresos, es más probable que aquellos que tengan más recursos y educación emigren. Es decir, que hay una selectividad positiva porque son los más educados, los que tienen más dinero, los que pueden costear la emigración y pueden sobre todo maximizar más la venta de sus capacidades en un país diferente al de origen. Esa es la lógica y por lo tanto esto quiere decir que los migrantes, los que salen de un país a otro, no son una muestra aleatoria representativa del país de origen, es un grupo especial de ese país de origen. En el caso de México la pregunta es, bueno, o lo que busca explicar muchos investigadores desde la óptica académica, económica, es que ¿por qué emigran tantos trabajadores de baja calificación a un país como México? Y ahí es donde viene la explicación en relación con la desigualdad que existe en México. Está desigual México, que los que más incentivos tienen para emigrar son los que tienen, en teoría, menos calificaciones para emigrar, yéndose a un país que es de menos desigualdad que México. Y eso, obviamente, un buen ejemplo de esto es el trabajo agrícola. Los trabajadores agrícolas mexicanos pueden realmente transferir sus habilidades al campo de Estados Unidos, maximizando ingresos de manera importante, aún para cubrir los costos de la migración. Un poco la discusión que no se da en México es la discusión sobre las brechas salariales, ¿no? Porque en realidad lo que tú estás diciendo es, bueno, la desigualdad que realmente está siendo un determinante de la migración es el diferencial de ingresos entre México y Estados Unidos. Pero no tenemos políticos que digan vamos a subir el ingreso para disminuir la migración, ¿no? Pero a mí algo que me gusta mucho del texto y que creo que va a ser muy útil para todos es esta discusión de las distintas teorías, ¿no? Digamos, la teoría no clásica, la teoría de la nueva migración económica, que justamente discute el papel de la desigualdad, ¿no? Y ahí creo que es interesante que sí hablas de México como un caso paradigmático en el que muchas de estas teorías parecieran no cumplirse, ¿no? Excepto el papel que tienen las redes sociales para facilitar la migración, que aun cuando los demás lo mencionan, quizás México, por su cercanía o por las políticas, por el ir y venir que se daba antes, hicieron que se hiciera más fuerte. Pero creo que sí resaltaría del texto justamente este papel de revisar las teorías y ver, en el caso mexicano, por qué se cumple y qué no, ¿no? Y ahí sí invitaría a todos justo a revisar eso. Así es. Hay dos resultados muy consistentes en la literatura de la migración internacional en el mundo.
Uno, el diferencial de ingresos explica los flujos migratorios o las tasas de migración de muchos países de menores ingresos a países de mayores ingresos. La otra es que los migrantes son seleccionados positivamente, es decir, no son de la parte baja de la distribución de ingresos o de la parte baja de la distribución educativa los que migran, sino son la gente, no los más educados, pero tienen que ser más educados que el promedio, que la población de ese país de origen. Pero luego viene el caso de México. Y el caso de México es realmente especial o único por su historia, digamos, en cuestión de que gran parte del territorio de Estados Unidos actual fue parte de México. Hay un vínculo ya de población de origen mexicana ya muy importante, pues de más de 100 años. Y sobre todo que la migración ya cumplió cerca, o sea, el enganche de tantos trabajadores migrantes cuando excluyeron a los chinos en Estados Unidos ya tiene también más de 100 años. O sea, es una larga tradición migratoria donde realmente con tantos vínculos que hay entre las comunidades mexicanas expulsoras de migrantes y Estados Unidos, pues la posibilidad de emigrar la posibilidad de emigrar se incrementa para aquellos que tienen menos recursos, menos educación y menos calificación. Entonces, es un caso especial nuevamente. Y aún así, como caso especial, hay estudios que documentan que hay selectividad positiva, sobre todo en el caso de mujeres, y hay otros que dicen que es selectividad intermedia o negativa en el caso de los hombres. Lo que sí parece ser consistente en lo más reciente es que el mexicano que se encuentra en Estados Unidos es en promedio un mexicano en México. Es decir, que no hay tantas diferencias entre una población y otra. Sin embargo, también, y hay que recalcar, los estudios enfatizan que la población de más altos niveles educativos en México tienen una muy baja propensión a emigrar a Estados Unidos. Algo más que discute el texto es justamente el concepto de privación relativa, ¿no? Que ha sido difícil de medir empíricamente, pero que en las teorías de migración es un elemento clave, ¿no? Y que se puede relacionar con la desigualdad. Digamos, no sé si... No, efectivamente. Cuando uno realmente quiere entender mejor o con mayor profundidad el papel de la desigualdad en el país de origen de los migrantes, creo que no hay mejor perspectiva que la nueva economía de la migración en lo que respecta a la privación relativa. La privación relativa, que es un concepto desarrollado por Oded Stark, lo que define es que no es el ingreso absoluto lo que motiva la migración, sino el ingreso relativo que una familia tiene con respecto a un grupo de referencia dentro de la comunidad o dentro de la ciudad, etc. Es decir, cómo yo como familia veo mi ingreso en relación con otros o mi forma de vida en relación con otros. Y la migración se vuelve un instrumento, un mecanismo muy importante para reducir esas brechas o esa privación relativa porque me da acceso a capital, porque me da acceso a mejores ingresos. Entonces, en la medida en que yo pueda percibir cómo yo juego en ese papel de desigualdad, es que yo voy a tomar una decisión en emigrar. Esta perspectiva nos permite descender más al nivel de los hogares o tener una perspectiva o lentes más micro, que es lo que hemos discutido sobre la desigualdad entre dos países. Sin embargo, no hay una definición clara o no hay una forma o un acuerdo importante en cómo medir esta privación relativa. Hay cada vez más acuerdo en que el propio coeficiente de Gini, la propia desigualdad general de una comunidad es suficiente para medir este efecto sin tener que ir al nivel de hogar. Pero hay muy poca investigación para probar eso en México. Hay 2 estudios nada más, pero han sido en comunidades rurales principalmente o con una larga tradición de expulsión de migrantes. Sí, que aquí quizás agregaríamos otro elemento que sí se menciona en el texto, que se mencionaba más en el documento con el otro lado de la pregunta, que es el rol de la globalización, ¿no? Porque incluso en la privación relativa, el cómo me veo yo con respecto a lo que podría tener en otro contexto, pues cambia mucho justamente por la migración misma, ¿no? Y por procesos de globalización en el que uno se entera de cómo vive la gente en otros lados, ¿no? Y esa necesidad creada de lo que uno quiere tener, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que el trabajo evidentemente está muy dominado por la perspectiva económica de los estudios de migración, pero la sociología ha contribuido de manera importante a entender estos vínculos o explicar la migración por 2 lados. Uno, el papel de las redes de migración y la consolidación de este proceso de
autoalimentación de la migración, como la migración produce más migración porque hay más contactos entre una comunidad de origen y una comunidad de destino. Y la otra es que la globalización va a ser, la globalización produce procesos donde es imposible parar el deseo por migrar o la intención de migrar porque la gente está mucho más conectada con las ideas de lo que pueden ser las oportunidades de vida, oportunidades económicas, y por lo tanto la decisión de emigrar es más probable. No es fácil porque no todo el mundo puede emigrar, y ahí es donde viene la cuestión de los costos de la migración y la probabilidad de encontrar un empleo. Creo que como proceso de desarrollo en donde está México inserto en este panorama mundial de las migraciones, las condiciones de vida, el crecimiento de la economía, si puede crecer más rápidamente en los siguientes años, la globalización, no van a hacer que la migración se detenga. Sin embargo, hay otras fuerzas que hemos discutido también el día de hoy, que México no puede cambiar fácilmente, que es la política antimigratoria en los Estados Unidos, el poco deseo ya de tantas familias mexicanas de no emigrar a los Estados Unidos y que no hay una gran demanda de trabajo migrante en aquel país. Por lo tanto, también no hay todos los factores que... Hay otros factores que hacen más difícil la decisión de poder emigrar a los Estados Unidos en comparación con aquellos que emigraron en los años 90 o durante el boom de la construcción en aquel país. Pienso que vienen años muy difíciles para los migrantes en todo el mundo, porque los países en desarrollo están cerrando filas para realmente excluir más, deportar más y cerrar su política de refugiados, sobre todo, que es un gran tema. No se ve un panorama muy optimista. Aquí muchas veces en el seminario pregunto siempre si tienen una perspectiva optimista o pesimista del asunto y ibas deslumbrando que tu visión es un tanto pesimista, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves ahora ya en otros ámbitos? Tú estuviste en Tijuana, en San Diego y ahora en San Antonio, y en momentos distintos también en la relación de México-Estados Unidos, pero ¿cómo ves este tema de las desigualdades, este tema de la frontera, de ciudades en estados fronterizos que dependen en muchos sentidos de la migración hasta cierto punto, pero que además, como tú decías, tienen vínculos históricos y geográficos de muchos, muchos años, tanto Texas como California, ¿no? Y digamos, pero ¿qué ves distinto en estos dos contextos? Bueno, la frontera ha cambiado de manera... Digamos, yo llegué a vivir a Tijuana en 1986. Era un momento en que estaba discutiendo si iba a aprobar la ley Simpson-Rodino e IRCA, que legalizó a muchos mexicanos, y México se estaba preparando para recibir una deportación masiva de migrantes mexicanos allá. Obviamente el Colegio de la Frontera Norte jugó un papel muy importante, especialmente Jorge Bustamante, de advertir al gobierno mexicano, no hay forma que lo van a regresar. La economía de Estados Unidos requiere de estos migrantes. Pero en esos momentos la economía de la frontera también era pujante. Los albergues de migrantes daban servicios, atendían a los migrantes que venían a la frontera con la intención de cruzar a los Estados Unidos. Entonces venían un poquito desubicados, no tenían apoyos en la frontera, ellos los ayudaban. La historia es completamente distinta ahora. El crimen organizado tomó, especialmente en el caso de Tamaulipas, pero también en Sonora, tomó un papel de control en los procesos migratorios y en el tráfico de personas en la frontera que no existía en el pasado. Las fronteras se cerraron desde los años 90 y el número de agentes, el uso de tecnología en la frontera cambió de manera radical. El número de muertes aumentó también. Y tú vas ahora a Tijuana o a Laredo y los albergues se dedican a atender ya no a los migrantes que llegan a la frontera porque ya no están llegando para cruzar de manera indocumentada, sino atender a los deportados, ¿sí?, que vienen de Estados Unidos a México. Muchos de ellos mexicanos de nacimiento, cuya única ciudadanía es mexicana, pero que llegaron de 3 o 4 años a Estados Unidos, no hablan español, no tienen tienen referencia en México, se sienten más pertenecientes a Estados Unidos porque ahí crecieron, ahí vivieron, pero están enfrentados a una realidad ahora de un país que desconocen por completo. Es decir, la frontera se ha transformado de manera radical. Y otra cosa importante, que también lo vivimos en los años 80 en la frontera, en el caso de California, el gran sentimiento antimexicano que existió en los años 80, ahora está a nivel nacional. Es decir, no es un momento en que los mexicanos se sientan muy cómodos en los Estados Unidos por la gran retórica que hay anti-inmigrante y anti-mexicana en aquel país. Y en ese sentido, todo esto que estoy narrando, pues es parte de la gran transformación que se ha dado de la migración mexicana a Estados Unidos, que tiene ahora mismo los niveles más bajos históricos, sobre todo la indocumentada,
sigue yéndose gente a vivir a Estados Unidos, pero nada comparado con lo que vimos en el pasado. Soy pesimista por lo que se vive en el mundo, no nada más por lo que está pasando en Estados Unidos. Soy pesimista porque la retórica antimexicana que el presidente Trump ha impulsado en Estados Unidos ha encontrado eco en muchos sectores de carácter conservador, pero también en muchos sectores en general. Pero soy optimista en el sentido de que yo creo que México está más ahora que nunca en la capacidad de decidir finalmente, ante menos presión demográfica, qué quiere con el tema de la migración y cómo ve y cómo piensa desarrollar alternativas a la migración ahora en este país. Creo que todavía tenemos algunos pocos años de bono demográfico, aprovechémoslos bien creando capacidades en México, pero dentro de 15 o 20 años el mundo, en México se nos va, la marea va a venir en sentido contrario por el gran envejecimiento de la población. Y todavía no creo que alguien tenga alguna respuesta de cómo México va a enfrentar en 15 o 20 años el envejecimiento tan rápido de la población en México. Vivimos todavía el día a día en el país. Algo que tú mencionaste hoy en el seminario, que se relaciona un poco con esta visión pesimista-optimista, es hablar de la desigualdad global. Y aquí en el seminario, aquí también en una entrevista, tuvimos a Michael Clemens, que es uno de los partidarios justamente, que ha escrito mucho sobre cómo la migración reduce la desigualdad global. Y justo lo que él decía, entre otras cosas, es que es cierto que, lo mencionas tú también, ¿no? Cuando uno piensa en la desigualdad entre países o la desigualdad dentro de un país, la discusión siempre va a ir como en ambas direcciones, porque es cierto que no migran los más pobres, es cierto que hay desigualdad, o sea, la desigualdad en ese sentido es muy compleja la asociación y que va en todos sentidos y pareciera que se cancela, pero lo que él ha argumentado en muchos textos es justamente que, bueno, la migración hace más productivas a las personas, y esto a su vez reduce la desigualdad y hace que, digamos, que sea un mundo más eficiente incluso económico. Pero tú ves por ahí, digamos, cierto cambio en el sentido de que ese argumento pueda llegar a los oídos de todas estas personas antiinmigrantes, o en realidad es una cuestión que se va a quedar en la discusión económica. Bueno, el razonamiento es económico y es válido. Es decir, conceptualmente, si no hubiera fronteras, ¿sí?, la inmigración es un punto de equilibrio para reducir desigualdades. Es decir, si la gente va a responder a salarios más altos de un lugar de origen, un lugar de destino, obviamente mucha gente va a migrar allá, va a tener un efecto sobre los salarios allá, en el país de destino, y también va a tener un efecto ante la falta de mano de obra en el país de origen, y las brechas se van a ir cerrando. Eso es cierto, es decir, uno debe esperar que la productividad aumente y que la desigualdad disminuya en la medida en que haya más migración internacional y más movilidad o fronteras abiertas. Pero la realidad no es tan clara como quisiéramos en este sentido. El asunto es que si uno saca a China y a India del descenso de la desigualdad global, no ves mucho cambio. Es decir, realmente el gran cambio en la desigualdad a nivel global se ha dado por China y por India. Pero fuera de eso, no ha cambiado mucho la desigualdad global. Y el ejemplo más claro es la desigualdad entre México y Estados Unidos. O sea, México ha sido incapaz de cerrar la brecha en relación con el nivel salarial de los Estados Unidos, aún con NAFTA, aún con la liberación de su economía. Y si nos vamos al nivel educativo, creo que el panorama es aún peor. Estados Unidos está abriendo aún más la brecha en educación terciaria, en cuestiones más de universitarios, de innovación, que México. México se está quedando rezagado a nivel mundial en cuestión educativa. Y yo creo que eso en el futuro va a tener alguna incidencia también en la cuestión migratoria, tanto dentro del país como en la migración internacional. Pero creo que sí quiero ser optimista en el sentido del potencial que tiene la migración para reducir brechas y para disminuir la desigualdad, pero a la vez no es tan fácil como uno quisiera. Tu recomendación de política pública pareciera que es una reforma educativa. Tú me dices si es esa tu recomendación, pero digamos, es una recomendación de vamos a hacer que no haya rezago educativo, vamos a hacer que México
cierre esta brecha educativa y que quizás entonces pueden cerrarse las brechas salariales? ¿O sería más bien esto que te decía un poco hace rato de, bueno, vamos a aumentar los salarios como una política migratoria? ¿O simplemente vamos a generar políticas migratorias que preparen quizás a los posibles migrantes? Digamos, aquí cuando tuvimos a Michael Clemens, yo le decía, bueno, es que México no puede plantear una política que diga, vamos a ser muy liberales con la inmigración, porque en el discurso político la emigración se ve como algo negativo, ¿no? Está mal que emigremos porque somos pobres, porque buscamos otras cosas. Y a él le chocaba un poco porque decía, bueno, que todo el mundo tiene el derecho de emigrar por querer buscar un mejor salario, ¿no? Es racional esa postura. Pero, digamos, ¿qué prescripción de política sugerirías en este sentido muy amplio y muy complejo, más allá de la desigualdad como determinante? Pues mira, yo creo que la discusión para México en estos momentos va más allá de la migración, te soy franco. O sea, cuando digo la oportunidad que tiene uno cuando revisa toda esta literatura y ve los datos, es qué triste es para México el hecho de haber gastado tantos años sin poder cerrar la brecha de ingreso salarial con respecto a Estados Unidos. Y más aún que la brecha en cuestión educativa se esté abriendo, digo, no de manera así radical, pero sí se está abriendo en cuanto al acceso a la educación terciaria en Estados Unidos y en el caso mexicano. Ese es un reto para México más allá del tema de migración. Lo va a afectar. Pero yo creo que México no está en un momento dado, bueno, ni lo ha sido históricamente, ni creo que esté en un momento dado para decir, ¿cómo vamos a preparar a nuestra gente para la migración? Yo, francamente, no. Finalmente son decisiones que ellos tomaron, familias, individuos por muchos años. ¿Les funcionó o no les funcionó? En el agregado nosotros más o menos seguimos qué fue lo que pasó. Pero es obvio que para México es muy importante que la población del país tenga salarios dignos, porque no podemos seguir realmente en esta lógica de que creemos que el mercado va a resolver el nivel salarial y recompensar toda la productividad de los trabajadores mexicanos. Eso no es cierto. Tan es así que aún un país tan capitalista como Estados Unidos está aumentando los salarios mínimos en California, en Oregon, en Washington, en muchos estados, porque saben que se están quedando rezagados en cuanto a garantizar un nivel de vida digno para la población. México también tiene que responder de esta manera, y no es nada más Estados Unidos, son muchos otros países que tienen que plantearse la necesidad de un salario digno para los mexicanos. Lo irónico es que, y lo comentamos hoy en el seminario, es que eso, como puede reducir los incentivos para migrar, también los puede incentivar porque va a reducir el costo de migrar. Entonces, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero yo no me voy a detener en esa discusión para saber de que México tiene que hacer algo para finalmente responder con salarios más dignos hacia la población. Lo de la educación es muy triste porque creo que hay mucha gente que lo ha comentado ya por muchas décadas. Nuestra capacidad de responder se quedó muy trabada, en mi propia opinión, con el programa Oportunidades Progresa, no sé cómo se llama el día de hoy. Prospera, pero la verdad no resolvió ni problemas de calidad ni problemas de cerrar brechas en cuanto a la relación con países más desarrollados de la OECD. México tiene un serio problema educativo que también está conectado obviamente con salarios. Y yo no veo, creo que varios hicieron ahí algunas caras como que tal vez yo no sabía, pero por lo menos por lo que leo, yo no veo que hay una gran motivación o discusión pública en México sobre el tema de la educación y el acceso, sobre todo a la educación universitaria de la población de México. Sigue siendo la educación universitaria y de posgrado sumamente selectiva en el país, y lo más probable, lo que más explica quién tiene acceso a esa educación no es el talento ni la inteligencia, sino la educación de tus padres o la ocupación de tus padres. Es decir, es un asunto serio de desigualdad social. No, y lo que es triste México es que justo en el informe sobre desigualdades que produjo el Colegio de México se ve que a partir del 2008 hay una caída del 30% de los salarios de las personas que tienen un grado universitario. Entonces uno podría pensar que el retorno a la universidad, digamos, disminuyó en 30%, cuando el retorno a los otros grados, a los secundaria, preparatoria, se ha mantenido, ¿no? Entonces es triste porque hay poco acceso, pero además pareciera que esto va a reducir los incentivos de tener un grado universitario si el salario que se puede acceder es 30 veces menor, ¿no? Sí, pero sería muy difícil discutir
con bajo, bueno, en relación con esos datos, que la educación universitaria no es importante. No, obviamente. La educación universitaria tiene que ver no únicamente con la competitividad, la productividad en el mercado de trabajo, sino también tiene que ver con la participación política, la igualdad de género, el desarrollo de un país. Yo creo que de esa manera tenemos que pensarlo. No, tenemos que pensarlo como que subir el salario mínimo, pero también subir salarios en otros niveles. A eso me refería, ¿no? Digamos, de acuerdo. No solamente el salario de los más pobres, porque si el salario de las personas con grados universitarios no aumenta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que cerrar la discusión antes de empezar a hablar de otros temas que no se relacionan tanto. Pero creo que fue una discusión muy rica el día de hoy en el seminario y también ahora. No sé si quieres decir algo para terminar. No, la verdad, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que, sin lugar a dudas, la discusión de la desigualdad en México es un tema, digamos, somos uno de los países más desiguales en el mundo. Es algo histórico, institucional, arraigado en la cultura y en las instituciones mexicanas. Y yo creo que más allá del tema de migración, es un tema que no se puede hacer a un lado. Sí. Y soy franco, sabemos muy poco de cómo sabemos todavía muy poco de cómo se reproduce la desigualdad en México. Sabemos un poco. Pues, bueno, que sirva este seminario y los otros de la red para saber un poco más. Algo que, por ejemplo, mencionamos simplemente para cerrar es que hay desigualdad de género en la migración, desigualdad territorial, se habló mucho de las diferencias rural-urbano, así que, bueno, creo que se relaciona muy bien con los otros temas del seminario que hemos discutido en la red. Agradecerte a ti por preparar este documento y a todos invitarlos también a que lo consulten en la página, que va a estar disponible próximamente. Así que gracias por acompañarnos en una sesión más y los esperamos próximamente en el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas.